Bueno, muy buenas noches, ahora sí, oficialmente a todos. Disculpen ahí un poquito el atraso, teníamos unos inconvenientes técnicos, pero pues ya pues se solucionaron. Entonces, esta noche tienen la última sesión sincrónica con el doctor Laureano para hablar de endocrinopatías, que es un tema pues extremadamente importante para ustedes, para sus prácticas clínicas. Entonces, pues los dejo para que el doctor Laureano les comparta sus experiencias y también recordarles que la sesión de la semana entrante no va a ser el jueves, sino el lunes 7 de la noche, ¿vale? Por el mismo link. Entonces, para que no se les vaya a olvidar, que ya sería la última sesión virtual y el 30 de noviembre ya tendríamos nuestra práctica en la universidad de 9 a 1. ¿Listo, chicos? Entonces, los dejo con el doctor Laureano. Doctor, entonces quedas ahí con el grupo. Wendy, muy querida, muchas gracias. A todos los participantes, bienvenidos por su cumplimiento e interés. Bien, vamos a iniciar nuestro evento sincrónico de esta semana, hablando de las endocrinopatías o alteraciones incretorias con impacto tegumentario, las de mayor impacto tegumentario, desde luego. Y pues quisiera de una vez, si ustedes tienen inquietudes, preguntas, pues vamos con ellas, después seguramente de toda la revisión que ustedes hicieron sobre el tema. Si las hay, pues igualmente, si lo quieren hacer a través del micrófono, pues perfectamente, o si no, pues seguramente a través del chat. Ustedes dirán y vamos adelante. ¿Hay algún comentario? ¿Alguna duda o pregunta? Bien. Bueno. Entonces, el impacto tegumentario que se presenta sobre todo en la alteración de la hipofunción tiroidea hace que tengamos una serie de signos importantes. Y dentro de ellos hay una signología, por eso hablábamos de la miriada sintomática que presentan los pacientes hipotiroideos. Que en caninos particularmente, la hipofunción de esta glándula tiene un impacto muy importante, muy relevante y notoria la signología a nivel tegumentario, es una cosa. Pero por eso se habla de la miriada sintomática o signológica que llega a causar la alteración de esta glándula. ¿Qué hace realmente la glándula a nivel celular y a nivel tisular? Quisiera oír, obviamente, sus comentarios. ¿Cuál es la función que cumple y dónde se centra? Y en consecuencia, ¿por qué hablamos de la miriada signológica en un paciente hipotiroideo? Eso es común para todas las especies. Que en caninos particularmente tenemos un impacto especial sobre la piel y quizás de los primeros signos que se hacen notorios para el propietario de nuestros pacientes. Y por eso la consulta, con frecuencia inusitada. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la función principal de la glándula tiroides? Si hay alguien que quiera intervenir y con eso vamos adelante. ¿Sería la pérdida de pelaje y solo respeta cabeza y miembros? ¿Se conserva? ¿Quién habla? Perdóname. William. William, muchas gracias por tu comentario magnífico, la participación. Bueno, desde el punto de vista tegumentario, sí,
tiene unas características especiales. Y es que justamente como la mayoría, como hablamos en medicina, hablando siempre de las medias poblacionales, la mayoría de los casos que padecen hipotiroidismo, nuestros pacientes presentan lo que se llama la alopecia simétrica bilateral, que tiende a generalizar con la cronificación, pero que en general respeta las áreas de cabeza y distal. En forma acral, los miembros anteriores y los posteriores son respetados de ese proceso de hipotricosis y de decalvación. Esa es una condición específica en los caninos. Pero la pregunta es, ¿cuál es la función general de la glándula tiroides como glándula de secreción interna y por qué hablamos que los signos que se presentan en un paciente con hipofunción tiroidea son muy variados, son diversos y prácticamente no escapa ningún sistema orgánico de verse afectado por la hipofunción de la tiroides? ¿Cuál es la razón? ¿Y dónde está el impacto directo de la correcta función de la normofunción endocrina o de la alteración incretoria, en este caso de la hipofunción, o en el caso, si fuese al contrario, diametralmente opuesto, de la hiperfunción, del hipertiroidismo? En este caso nos centramos en el hipotiroidismo. ¿Qué es lo que hace y a quién impacta directamente la función de la glándula tiroides? Y muchas gracias, William, por tu participación. Y si quiere continuar, adelante, por favor. Porque ese concepto, perfecto, arrancamos de la piel, que es el tema que nos compete directamente. Pero es que no nos podemos abstraer de la fisiología general, ¿no? Y en este caso de la fisiopatología de un paciente que padece hipofunción tiroidea. Y más si vamos a la raíz del problema y a la causa más frecuente del hipotiroidismo en caninos, ¿no? ¿Por qué hablamos? Y ahí se enumeran todos los signos posibles clínicos compatibles con un hipotiroidismo. ¿Cuál es la razón de base? La glándula de secreción interna que impacta directamente a la célula, responsable del metabolismo y la oxigenación celular, por ende de la oxigenación tisular. Entonces no hay un órgano o sistema que escape a su normofunción o a su alteración. Entonces de ahí partimos de la signología metabólica, que es lo que quiero hacer énfasis en este momento. Debido a la falta de acción normal de las hormonas tiroideas, se genera un estado de hipometabolismo, la hipofunción tiroidea genera baja enlentecimiento del metabolismo general a nivel celular. Entonces es en todos los órganos y sistemas del paciente. En consecuencia, ¿qué es lo que vemos? Esa alteración fisiológica y ese proceso fisiopatológico se va a reflejar en la signología del paciente. ¿Cuál es? Por eso hablamos de la letargia en los pacientes hipotiroideos. Por eso vemos la adinamia o disminución de la actividad en los mismos. En consecuencia, ¿qué tenemos? Intolerancia al ejercicio, se vuelven perezosos, se vuelven somnolientos. De las primeras cosas que anotan muchos propietarios es eso. Ese perro no es el mismo. Ese perro ya no quiere sino dormir.
estar acostado permanentemente. Es eso, es la hipofunción metabólica que se está dando en ese tipo de pacientes. Hablamos, un 40% de los perros con hipofunción tiroidea llegan a presentar obesidad, igual que ocurre en humanos. Particularmente en humanos, hoy por hoy, se ha encontrado lo que se llamó simplemente la insuficiencia tiroidea. Y hoy por hoy hay cantidad particularmente de mujeres que son diagnosticadas con hipotiroidismo y tratadas con hipotiroidismo, y en contrario de tener sobrepeso, tienen pesos subnormales, son casi que flacas, por condiciones específicas e individuales de cada quien. Así como solo el 40% en caninos llega a mostrar obesidad en formas más o menos tempranas del proceso evolutivo de la patología. Algunos nunca lo muestran. Tienden a engordar, pero no llegan a la obesidad. El 40% sí. ¿Y por qué se ocurre eso? Ese es el proceso de descompensación justamente del metabolismo. Aunque no hay una mayor ingesta calórica, que es lo normal, las personas gordas u obesas y los pacientes normales gordos u obesos, lo que pasa es que tienen un imbalance entre el gasto, entre la ingesta y el gasto calórico. Aquí se disminuye muchas veces por la misma condición de adinamia, de letargia, de la pereza y somnolencia que padecen estos pacientes por la hipoxia tisular que se está generando además. A pesar de no ingerir más alimento ni más calorías, engordan. Entonces, muchas veces las personas, los propietarios, eso no lo notan o simplemente lo explican a su manera. Es que, claro, como ahora no se mueve, como antes hacía ejercicio, brincaba, iba, venía, jugaba, me acompañaba a hacer las actividades deportivas y ahora no, pues claro, se está engordando. Pero resulta que comen menos, caen en hiporexia y algunos, dependiendo del estadio evolutivo del proceso incretorio, de la disfunción incretoria por hipofunción, llegan a caer casi en la anorexia y no pierden peso. Por el contrario, están iguales, suben o se vuelven obesos. Disminución del consumo de oxígeno a nivel mitocondrial. Es íntimamente a nivel de la oxigenación tisular todo el proceso que se está dando en un paciente con hipotiroidismo. Disminución de la gluconeogénesis y de la síntesis proteica. Y, desde luego, hay disminución en la función de la lipólisis, entonces acumulan grasa y por eso tiende a la obesidad, al sobrepeso y a la obesidad. Entonces, impactando a nivel celular todos los sistemas orgánicos, pues por eso es que tenemos signos en estos pacientes neurológicos, tegumentarios, cardíacos, renales, hepáticos, digestivos. No hay órgano o sistema que escape a la correcta y normofunción de la glándula tiroides, o en este caso, de la patología a la hipofunción. Entonces, es algo que debemos tener muy, muy en cuenta. Recordemos que hablamos mucho también del síndrome del enfermo eutiroideo. Cantidad de patologías extratiroideas que a veces son confundidas e incorrectamente diagnosticadas como hipotiroidismo, por esa misma razón. La glándula tiroides puede ser normal y la enfermedad es extratiroidea. Pero a veces nos convertimos los médicos solamente en lectores de resultados, en lectores de cifras. Ordenamos las pruebas específicas de medición de tiroxinemia
y la reportan. Ah, está fuera de rango, está subnormal, entonces es hipotiroideo. Recordemos que eso no hace sino parte de una de las posibilidades que integran el diagnóstico. Los médicos siempre partimos y debemos seguir haciéndolo, y más nosotros los médicos veterinarios, nunca olvidar que el acto soberano de la medicina es la exploración clínica, es la semiología, es el examen clínico de nuestro paciente, es de donde derivamos una cantidad de información que nos hará el todo para continuar hacia qué, hacia la diagnosis, que es por la cual nos buscan los propietarios. Quieren saber qué está pasando, qué es lo que afecta a su paciente, por qué es diferente, por qué está raro, por qué se ve enfermo. Entonces es responsabilidad y obligación, no es ninguna dádiva, por eso nos pagan y debemos cobrar bien nuestros servicios cuando lo hacemos idóneamente. Que no caigamos en lo que está cayendo la medicina humana. Se perdió completamente el concepto de la semiología. Ahora no examinan a los pacientes. Ahora van al siguiente paso. Y resulta que eso tiene un nombre dentro del léxico médico. Se llaman las pruebas diagnósticas complementarias. ¿Y por qué se llaman así? Porque son complemento. ¿Complemento de qué? Pues de lo que se supone que nosotros ya hicimos en el acto médico. Complemento de la exploración clínica y semiológica de nuestro paciente. En este caso, de lo que estamos viendo, nosotros haremos el examen clínico general y el dermatológico especial, porque estamos hablando de la especialidad. Entonces, no nos podemos abstraer de eso. Y las conclusiones y las razones serán impelidas por la información que hemos extractado del acto médico, donde hemos hecho integración de lo que lo llamo la tríada médico-paciente-propietario, donde el centro de atención será nuestro paciente, donde nosotros como médicos nos integramos con la diada paciente-propietario, porque tenemos que hablar y tenemos que interrogar exhaustivamente a ese propietario para que nos informe, nos dé respuestas que nosotros necesitamos saber en el acopio catamnésico y anamnésico de nuestro paciente, para seguir el eslabonamiento de todos los eventos metódicamente hechos para poder llegar a establecer una diagnosis que es fundamental. Pero que no se nos puede olvidar que el siguiente paso es establecer una prognosis. Debemos decirle a ese propietario, poder decirle a ese propietario, este paciente, la patología que tiene, el desorden que tiene en su salud, su alteración, lo lleva a que sea, o ese tipo de patología, es una enfermedad controlable o incurable. O curable en el caso de las primarias. Entonces, es muy importante tener claro el concepto de prognosis. Igualmente, la terapia que vamos a instaurar sobre ese paciente. Es sobre ese paciente, no es sobre la enfermedad. Volvemos a lo mismo, ¿no? Las enfermedades son del libro. Nosotros hallamos y encontramos y analizamos enfermos. Y a ellos son los que tratamos. Y vemos la condición específica, puntual e idiosincrática. Es a él al que tratamos. Porque la enfermedad se manifiesta en diferentes formas. Ah, que hablamos de la media poblacional, hablamos de la enfermedad del libro, sí. De lo contrario, cualquier persona inteligente podría leer un libro de medicina.
y aprenderse lo que son los signos. Y eso es lo que intentan muchos de aquellos que tienen complejo de médicos. Hablan, diagnostican, presumen, dan recomendaciones terapéuticas, a veces descalifican, son capaces de descalificar a algunos médicos, abusando totalmente. Entonces es algo que nosotros justamente debemos defender muchísimo y demostrar por qué nuestra función, con esa responsabilidad social que tenemos. Manejamos nuestro paciente, identificamos la enfermedad para poder dar un diagnóstico, un pronóstico y unas recomendaciones terapéuticas e indicaciones de manejo, a sabiendas que hay enfermedades curables y hay enfermedades controlables pero incurables. Entonces, todo eso lo debemos hacer saber a esos propietarios. Y seguramente también hablando de cosas de actualidad, hoy el tal ciberacoso, del cual no escapamos los médicos veterinarios. Y por el contrario, casi que se ha hecho una situación universal. No hace mucho tiempo hubo un suicidio de una colega en Australia por acoso cibernético. Y como siempre, o como la mayoría de las veces, injusto, incorrecto. Pero esto tiene que ver muy importante además con los niveles de estrés que se llega a manejar en medicina veterinaria frente particularmente a animales de compañía, donde el doctor Google ha graduado a una cantidad de personas que llegan con unas ínfulas y unos ímpetus de descalificar, cuestionar, controvertir al médico. Entonces, debemos nosotros ser muy cuidadosos en lo que nos compete como responsabilidad social profesional dentro de la medicina. ¿Y cómo lo hacemos? Con conocimiento, con idoneidad, con dedicación. Hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que a veces oigo gentes y comentarios, es que llevé el perrito a donde X doctor y lo atendieron, ¿sí? ¿Cuánto duró la consulta? No, 10 minutos, 15 minutos. En dermatología, yo tengo que confesar que probablemente soy el más ignorante o el más inepto. Yo no puedo hacer una consulta de primo consulta en menos de una hora. Normalmente pasa la hora, casi llega a la hora y media. Que los controles son posteriores y seguramente ya conocemos el paciente y dependiendo de cómo va, le podemos dedicar menos tiempo o gastamos o invertimos menos tiempo, sí. Pero yo sí soy un convencido que muchos de los fracasos van en la falta de dedicación en ese acto médico que es fundamental. Conocer al paciente, impregnarnos totalmente, entender, digerir, después de identificar cuál es la signología clínica. Y luego llegamos, ahí sí, a la elección, sugerencia u ordenamiento de las pruebas diagnósticas complementarias, que dijimos son complemento a eso, al acto médico. Y no pueden pasar por encima de la clínica. Pero hoy vemos que se ordenan una cantidad de pruebas diagnósticas sin ninguna razón, sin ningún sentido, esperando que ellas den los diagnósticos. Entonces, ¿para qué el médico? Dejemos que los técnicos manejen los equipos de imagenología y de resonancia. Y entonces cada vez llegamos a la sofisticación de las pruebas diagnósticas, pero les estamos saltando el lugar que les corresponde. Son complementarias y ellas no pueden pasar por encima de lo que es la clínica, frente, desde luego,
a una correcta acción de un médico idóneo y responsable. Muy bien, a eso iba el tema del comentario. ¿Por qué? Porque encontramos con mucha frecuencia un sobrediagnóstico, particularmente en el problema y en la patología del hipotiroidismo. Con una frecuencia inusitada se diagnostican pacientes hipotiroideos. ¿Y de dónde partimos? Del síndrome del enfermo eutiroideo. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que recordemos que es la glándula general del metabolismo, la que gobierna el metabolismo general. Entonces, ¿qué hace? Es un órgano sabio en ese sentido. Si tenemos una patología extratiroidea, la glándula tiroides reacciona ¿cómo? Enlenteciendo el metabolismo para no dañar más los órganos que están afectados o ese órgano o sistema que está afectado. Y entonces, ¿qué va a pasar con los resultados de las pruebas de tiroxinemia? T4 total o TSH. Pues las encontramos seguramente alteradas. Y con base en eso muchas veces se hacen diagnósticos y prescripciones. Y no es lo correcto. Nosotros debemos retomar el camino de la diagnosis, prognosis y terapia. Hay cantidad de pacientes que de verdad no requieren y están medicados. Simplemente por eso. Entonces, analicemos siempre qué es lo que está pasando. Integremos todos los hallazgos de la clínica junto con las pruebas diagnósticas complementarias. Claro, claro que sí. Y más en endocrinología. Hasta el momento no existe para ninguna enfermedad endocrina una sola prueba que sea fiable, que con ella se pueda decidir. En absoluto. Son ayudas, son indicadores, son orientadores que vamos a hacer acopio para compaginar, comparar y correlacionar con la signología clínica de nuestro paciente. ¿Es o no es? La sospecha que tenemos se confirma, nos llenamos de razones y aún así muchas veces tenemos riesgo de equivocarnos. Claro que sí, porque ni somos dioses, ni somos magos. Y estamos hablando de la ciencia que se llama medicina, no de las matemáticas donde 1 y 1 serán 2 en cualquier parte del mundo. En medicina podrán ser 11, de pronto 22 o 4, no lo sé. Pero nosotros no podemos esperar resultados de suma y resta. Son resultados de análisis profundo de toda la integración del conocimiento del médico con los que extracta de su paciente, que es el único que no miente. Muy bien. Entonces, a esto vamos. Es una patología supremamente importante. Es un órgano, una glándula de secreción interna que gobierna el metabolismo y la oxigenación a nivel celular. Y entonces por eso nos da las muestras que tenemos y los signos que podemos encontrar cuando los buscamos correctamente. Las alteraciones de la piel. Vemos cómo, en general y en el proceso de evolución de la patología, la vamos a encontrar una piel engrosada, esponjosa al tacto, a la palpación, y seca, porque es una piel xerodérmica, disqueratóxica, que cuando impacta esta condición de engrosamiento, el área facial conduce a lo que se llama la expresión trágica de los pacientes hipotiroideos, con ptosis palpebral inferior y superior. ¿Por qué se produce? Porque se genera mixedema.
porque hay acúmulo de mucina, acúmulo de glicosaminoglicanos y ácido hialurónico que atraen agua. ¿Hacia dónde? Hacia la dermis. ¿Qué tenemos entonces desde el punto de vista tegumentario? Una atrofia, si se quiere, del epidermis con un engrosamiento o un espesamiento, como se le describe correctamente, de la dermis en los pacientes hipotiroideos, que cursan con alteración de la barrera cutánea, claro, como la mayoría, por no decir todas las patologías tegumentarias, que conlleva a lo que conocemos como seborrea, disqueratosis, alteración de la queratinización, alteración por ende de la unidad pilosebácea apocrina, enranciamiento de las grasas y seborrea verdadera en la fase 3 del proceso de disqueratosis. A diferencia de otros trastornos de la queratinización, la cantidad aquí de sebo es mínima, el que se adhiere a la piel. En caso contrario, es probable que haya alguna otra patología coexistente, concomitante, que la genera. Solamente en los estadios terminales ya vemos mayor verdadera seborrea. Flujo de grasa, como quiere decir la palabra seborrea. Lo que tenemos más es la disqueratosis en los estadios iniciales, proceso descamativo por cerosis, por serodermia, por deshidratación de la piel, por pérdida aumentada del agua a nivel del estrato córneo. Desde luego, menor concentración de ácidos grasos y de prostaglandina E2. Mucina. Mucinosis, que es muy frecuente. ¿En qué raza? En los Shar-Pei. Frecuente en los Shar-Pei, una condición especial de ellos, genética, que también padecen hipotiroidismo y entonces se agrava la condición, pero que no es sola per se, que está correlacionado con una cantidad de casos de amiloidosis que padecen por predisposición genética estos animalitos de esta raza, que cada día está más extinta precisamente por todos los problemas que tenían. Eso es un caso de mucinosis, acúmulo de este material en la dermis, que llega a ser tan grave en esos pacientes que brota por la piel. Complicaciones dérmicas en general. De acuerdo al estado evolutivo, dijimos que se presenta la hipotricosis, la alopecia, y muchas veces esto cursa sin que haya autotrauma. ¿Por qué? Por lo que ya vimos. La glándula tiroides sobre el tegumento ejerce una cantidad de funciones fundamentales y dentro de ellas impacta el ciclo pilar. Entonces se detiene la fase de crecimiento activo, la fase anagénica en estos pacientes afectados por disfunción de su glándula tiroides. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber el ciclo correcto, no hay anagenia, los pelos en la fase de telogenización quedan retenidos y se van cayendo, aún con las sacudidas simplemente que hacen fisiológicamente los perros. Y entonces es una de las razones, motivos a veces muy importantes. No quiero decir que toda la caída del pelo, porque acuérdense que hay causas diversas, muchas, de telogenización en dermatología. Pero lo que pasa es eso. Entran en fase telogénica, se sacuden y esos perros pierden pelo y por eso los propietarios a veces coloquialmente se quejan. Es que tengo pelos en la ropa, en el carro, en la cama, en la comida y en la sopa. Entonces, a veces constituye una de las causas importantes por la cual nos consultan. No quiero decir que al perro que se le cae el pelo
en grandes cantidades sea un perro hipotiroideo. Pero tenemos que saber esto y considerar la condición de cada paciente en forma individual. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que avanza la patología, la piel se va complicando, se va agravando, lo que inició como un proceso de hipotricosis por detención de la anagemia, ya va complicado con alopecia, ya va indudablemente mostrando disqueratosis fase 1 de alteración del proceso del recambio epidermal y alteración del tiempo del recambio epidérmico, mayor descamación, mayores pérdidas de agua, alteración de la barrera cutánea, en una palabra. Entonces, ¿qué ocurre? Se va complicando. Y por eso, más adelante, no al principio, por eso la exploración y el interrogatorio en el examen clínico ha de ser fundamental. ¿Cuándo se empezó a rascar este paciente? ¿Qué fue primero? ¿Pérdida de pelo o autotrauma por el rascado? Porque muchas veces cuando nos presentan, la gran mayoría, ya llegan porque el perro se está rascando inmisericordiamente y entonces hay autotrauma, y con autotrauma hay tricorrexis, y con tricorrexis hay mayor caída de pelo. Entonces todo eso debemos indagarlo, aclararlo, para poder ir orientando el diagnóstico. Pero se produce una disrupción inmunológica igualmente. Dijimos que es el gobierno celular. Y entonces algunos pacientes ya presentan complicaciones de sobreinfección bacterianas, los piodermas, claro que sí. Ya los vimos y ustedes vieron seguramente muchas de las imágenes. ¿Complicación con qué? Alteración de la UPSA, disrupción inmunológica, sobrecrecimiento y reproducción de ese amigo nuestro, el ácaro habitante normal de la piel en todas las especies de los mamíferos, el Demodex. Y entonces encontramos complicaciones de piodemodexia, de piodemodicosis, como ustedes lo quieran llamar. Y a veces tenemos una tendencia a hacer diagnósticos y es preconcebidos, predeterminados, sospechas, y las llevamos a la práctica. Claro que pueden estar presentes, pero no es lo primario, los dermatofitos. Claro que sí. Debemos tenerlos en cuenta, debemos considerarlos, pero no sobrediagnosticarlos como es lo habitual. Que hay zonas geográficas donde el proceso es endémico. Sí, señor. Tengámoslas en cuenta también. Disminución de la función de las células T en la respuesta humoral. Todas aquellas cosas se van complicando. Y entonces nuestro paciente va cambiando. Será un paciente que si lo veíamos con pelo, antes de rasurarlo, seguramente simplemente tenía lesiones costrosas de hipotricosis y de alopecia. Pero miren lo que se encuentra en la extensión general de su superficie y de su tegumento. Un paciente hipotiroideo con pioderma crónico y recidivante, profundo, crónico y recidivante. Y que, como les digo, fácilmente se puede complicar con Demodex. Y fácilmente ese tipo de pacientes puede tener adicionalmente leurosis. Entonces, tenemos que revisarlos con profundidad y vuelvo a lo mismo. Vamos seleccionando las pruebas diagnósticas complementarias que nos aclaren, confirmen o descarten lo que estamos sospechando de nuestros análisis clínicos sobre las lesiones dermatológicas que encontramos en nuestros pacientes. En un paciente de estos, seguramente vamos a encontrar más lesiones
secundarias que primarias dermatológicas tegumentarias. Y sabemos que las lesiones secundarias aportan bastante poco en cuanto al origen de la patología. Pero justamente cuando buscamos áreas que permanecen más o menos indemnes, podemos encontrar las lesiones primarias y esas nos aclaran mucho del origen de las cosas. El otro es el paso del tiempo y la cronificación de las patologías, el desorden, el deterioro y el proceso degenerativo del tegumento. Entonces, tengamos en cuenta que el acto clínico es y seguirá siendo soberano y es irreemplazable. Y en dermatología, con mayor razón, nosotros no podemos botarnos de cabeza en la lesión obvia que está presentando el paciente. Debemos analizar el tegumento. Es el caso, por ejemplo, de las pústulas. Las pústulas son efímeras. Las pústulas se rompen con una facilidad impresionante y más en un paciente que se está rascando. Y perdemos la oportunidad de encontrar y hacer una citología correcta, la más limpia, la más diciente, no la contaminada, no la sucia, no la sobreinfectada. Entonces, vamos a buscar en áreas donde aparentemente o está iniciando o hay aparente normalidad del tegumento. Examen clínico general y dermatológico profundo, exhaustivo y completo de nuestro paciente, de la nariz a la punta de la cola. Un caso, macho labrador castrado, 4 años, es presentado por intolerancia al ejercicio, aumento de peso, pérdida de pelo excesiva. El propietario informa que había perdido su entrenamiento de obediencia, que ahora duerme muchísimo. El examen físico revela una frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto. ¿Taquicárdico o bradicárdico, doctores? Con un pulso débil, con lo que hablábamos, una expresión facial trágica, ya sabemos por qué. Una pérdida de pelo en grandes mechones. ¿Cuál sería la causa más probable de los signos clínicos de este paciente y qué pruebas diagnósticas deberían realizarse? A veces hablamos de sobrerepresentación o ciertas razas proclives. Cuidado con esto. Es importante tenerlo en cuenta. Pero revisemos siempre quién escribe, de dónde escribe, qué es lo que reporta. Acordémonos que estamos en cuestiones de tendencia y de modas. ¿Será que es que los pacientes atópicos, los más importantes, los más frecuentes, como ocurrió, eran los Westie? Y no había más y todos los demás padecían menos y la raza más importante y más proclive eran los Westie. ¿O era que era una moda de tener Westies? Miren cómo cambió en el mundo, en Latinoamérica y si hablamos de Colombia. Hoy tenemos invasión de estos animalitos bulldog francés. Entonces ya ganaron. Ya no hablamos de los Westies como atópicos, como enfermedad alérgica cutánea en los perros. Entonces cuidado, porque eso puede estar sesgado el concepto. Alguien que escribe hizo su estudio en una ciudad, en un país, en un momento donde la tendencia era una raza. Y por obvias razones eso fue lo que encontró más. No quiero descalificar, no quiero menospreciar porque existen ciertas tendencias. Pero siempre analicémoslo y tomémoslo con beneficio de inventario. ¿Por qué? Aquí se habla de patologías, hablemos de del síndrome de comedones del Schnauzer miniatura. Es que es del Schnauzer miniatura única y exclusivamente, como se dijo durante mucho tiempo. Pues yo he visto en diferentes razas
síndromes de comedones y en mestizos. Y hoy en día lo mismo, encontramos patologías en mestizos. Cuidado que el tema de la sangre azul, no. Ahí no podemos seguir con esa tendencia universal. Es que la enfermedad del pueblo se llama sarna y al otro se le llama atopía. No, 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 no. Si es del rey de Inglaterra, entonces se le llama atópico. Y si es del señor humilde, entonces se le dice sarnoso. No. Entonces, cuidado con esto de la tendencia de las razas, porque eso hay que revisarlo con mucha tranquilidad. Miren esto. Lo traje simplemente para que revisemos que realmente hay cuadros clínicos de la media poblacional descrita en los libros. Pero el hecho de que eso no se presente en un paciente no nos da la libertad de dejar de pensar en lo obvio acorde con la información que estamos extractando de la exploración clínica y del interrogatorio exhaustivo que haremos con todos y cada uno de nuestros pacientes. Esto, a menos que encontráramos quién sabe qué cosa, pues claro que el primer diagnóstico diferencial del enlistamiento que hagamos seguramente debe ser un hipotiroidismo. Entonces es la lógica, pero que la lógica no pelee con el conocimiento. A eso es que quiero ir y por eso los comentarios en general. Porque no podemos desechar aquellos pacientes que con una patología X se salen de la media poblacional. Aquellos que están por el 25 hacia abajo de la campana de Gauss o el 25 superior de esa campana poblacional de Gauss. Y también son de la misma enfermedad. Que no obedecen al patrón general, ¿sí? Pero por eso estamos los médicos, para eso estamos nosotros, para dilucidar esas patologías que siguen siendo con el mismo nombre, pero obedecen en forma particular y responden a cada individuo que es al que nosotros nos interesa. A nosotros no nos interesa tanto la enfermedad como el enfermo, como nuestro paciente. Muy bien. Vamos a hacer aquí igualmente un revuelo por algunos casitos que tiene que ver con nutrición. Quisiera, si hay comentarios, si hay preguntas, si hay dudas sobre lo que hemos comentado hasta el momento, que sería muy importante, además siempre enriquecedoras las preguntas, ¿no? Nuevamente les repito lo que yo tengo como base. No existe pregunta tonta. A veces la tontería es no hacerla. Este paciente. Profe, Igual. Sí. ¿Quién habla? Nicolás. Nicolás, adelante, señor, con mucho gusto. Hola, buenas noches, doctor Laureano. Sí. Doctor, en el caso de hipotiroidismo, ¿usted recomienda el tratamiento o, bueno, el diagnóstico con dexametasona y tomar unos tiempos determinados? ¿Con O, hipotiroidismo? sí, no, qué pena, con Cushing. Con hiperadrenocorticismo. Sí, qué pena. Claro. La prueba de supresión de dexametasona, claro que sí, está indicada y hay casos donde debe hacerse y donde puede hacerse, porque debemos tener en cuenta igualmente nuestras condiciones con la relación con el propietario. Nosotros sugerimos, recomendamos las pruebas que necesite el paciente y que nosotros necesitemos para ir aclarando, sustentando o
sedimentando más fuertemente nuestro diagnóstico. Pero hay veces que de pronto se sale de las manos, ¿no? El propietario, no tengo, no puedo, yo ya gasté lo que tenía, hasta ahí llego. Doctor, ¿qué puede hacer por mi paciente? O por su paciente, por mi perrito. Pero claro, la prueba de supresión de dexametasona debe hacerse en algunos casos, no en todos, pero cuando se pueda es importante y aporta. ¿Por qué, Nicolás? ¿Por qué la pregunta puntual con hiperadrenocorticismo o sospecha de hiperadrenocorticismo o Cushing? Sí, sino que la vez pasada, pues, en la clínica en la que estuve, Sí, pues, se sospechaba de un paciente con Cushing, pero sí, la propietaria decía que no pagaba la prueba de dexametasona ya que era muy cara, que no tenía tiempo para venir a los tiempos determinados y todo eso. Entonces, claro, en ese caso, ahí ese caso no quedó como tal concluido porque no se hizo la prueba. claro. Además de esa prueba, ¿qué otra cosa se puede determinar para Bueno, decir más o menos que tiene Cushing? indudablemente que el cuadro clínico de Cushing no es único, pero hay una cantidad de indicadores importantísimos, ¿no? Empezando por lo que hablamos, el impacto tegumentario. ¿Qué tipo de lesiones cutáneas presenta ese paciente? Claro, eso se correlaciona con el estado evolutivo de la enfermedad. Segundo, recordemos que en Cushing hay algo muy importante que no es exclusivo de Cushing, pero que nos empieza a dar orientación en la vida diaria de un paciente. Paciente que era normal para su propietario y ellos mismos llegan con los comentarios. ¿Cuáles serían, Nicolás? Esa de la clínica diaria, del ver el paciente en su quehacer día por día. Pues ¿Qué ahí pasa ven, con esos pacientes? ¿Perdón? ay, qué pena, doc. Ahí vendría siendo pues los síntomas comunes ahí, que el abdomen está muy colgado ahí, pendulante. Con Bueno, eso también alopecias en la parte de la cola, lo que vulgarmente se dice la cola de rata. bueno, Con eso que también presenta como letargia, orina mucho, toma mucha agua. ok, Con la comida varía, depende de el estado, pero mayormente, o en ese caso, dijeron, no, que mi perro come mucha comida. sí, Esos perfecto. son como los síntomas más relevantes en Cushing. Muy bien, sí, señor. Nosotros tenemos eso exactamente. Inicialmente, podemos ver que los propietarios observan poliuria, polidipsia. Es un tema de polidipsia con poliuria compensatoria. Entonces, toma más agua, orina más. Pero a su vez, exactamente, la gran mayoría promedio comen más. Son voraces. No llegan a la saciedad. Ese tipo de pacientes. Y el otro, que hace parte del síndrome de la síncope o los otros dos que hacen parte del síndrome de la síncope son el abdomen péndulo y el jadeo, por la palabra en inglés. Entonces son el síndrome de las síncopes, que es muy compatible, no único, doctores, pero es muy importante tenerlos en cuenta. Poliuria, polidipsia, polifagia, jadeo y tú decías algo que tal vez hay un poquito de confusión. Estos pacientes no son letárgicos, en contrario de los hipotiroideos. Justamente jadean
porque son perros que no se pueden estar quietos a ningún momento, pero aún estando quietos, mantienen la lengüita fuera en el jadeo. Qué bueno que tocaste ese tema. Ya vimos cómo un paciente hipotiroideo es generalmente letárgico. Un paciente hiperadrenocorticoideo es hiperactivo, es jadeante. ¿Qué pasa a nivel cardíaco? Y ya vimos con algo de lo que mencioné cuando vimos el labrador aquel o labrador mestizo del hipotiroidismo más o menos clásico. Ese paciente tenía 65 de frecuencia cardíaca en el momento de la exploración. Y les dije, ¿es bradicárdico o es taquicárdico? ¿Qué pasa en esas dos patologías? ¿Cómo son unos pacientes? ¿Cómo son habitualmente los otros con la otra patología? Y tú, Nicolás, que seguramente viste ese paciente, si te acuerdas. Dentro de sus constantes fisiológicas, del examen clínico general, donde yo vuelvo a insistir, nosotros no podemos hacer examen dermatológico sin hacer examen clínico general. Pues ahí, Doc, lo que tú dices ahí en el hipotiroidismo, pues ya que presentamos pocas como tal hormonas tiroideas en el organismo, pues el animal se encuentra bradicárdico. En Muy bien. cambio, en Sí. hiperadrenocorticismo, Cushing, ahí está bien alerta, taquicárdico. Ok. Son bradicárdicos, son taquicárdicos, diametralmente opuestos, ¿cierto? Pulso débil, dijimos que tenía ese paciente hipotiroideo. Tenemos aquí taquicardia en el hiperadrenocorticoideo. ¿Por qué se presenta la taquicardia? ¿Qué induce la taquicardia en un paciente hiperadrenocorticoideo? Mira cómo son de importantes los comentarios y las preguntas, porque de ahí podemos derivar cantidad de cosas. Cantidad de cosas. Pues en ese caso ahí con taquicardia. Sí, ¿por qué la taquicardia del paciente hiperadrenocorticoideo? En el caso de compensación por un mayor, como tal, oxigenación o mayor proteínas a la hormona suprarrenal, Ok, bien. puede ser. ¿Por qué se llaman hiperadrenocorticoideos? ¿Qué es lo que tiene el elevado? Cortisol. Los niveles de cortisol. ¿Hay algo más dentro del sistema endocrino que esté elevado en esos pacientes que provoque esa condición clínica de hiperactividad? ¿Se acuerdan de lo que llamamos los estímulos colinérgicos y adrenérgicos? Estos pacientes, ¿cómo tienen la adrenalina? ¿Baja o elevada? En el de síndrome de Cushing elevada. Ok. Indudablemente son hiperactivos.
defensivos. Ese mecanismo de defensa, de respuesta que produce la adrenalina, es el rapidez ante estímulos. Eso llega a producir la taquicardia, la condición general que hace que el paciente esté jadeante, que esté además hipertenso. ¿Qué pasa con una condición de hipertensión permanente? ¿Cuál es el órgano que se afecta normalmente, nuevamente en la media? El que se ve más impactado por esa condición anómala de su sistema cardiovascular. El corazón. Bueno, el corazón sí, porque está trabajando acelerado, por eso es taquicárdico. ¿Qué pasa con el órgano de filtración del organismo por excelencia? Ese órgano par. El riñón. Va a haber una mayor tasa de filtración glomerular, está trabajando al máximo. Poliuria. Polidipsia. Van de la mano. ¿Correcto? ¿Cuáles son los orígenes o las causas del hiperadrenocorticismo? En dónde está normalmente localizada y más frecuentemente la causa generadora de la disfunción endocrina. Usos crónicos de cortisol. Digo, de glucocorticoides, qué pena. ¿Pero por qué? ¿Por qué están alterados los niveles de cortisol? Es una hipercortisolemia lo que encontramos en esos pacientes. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de una glandulita que se llama suprarrenal y que tiene otro nombre en el caso nuestro porque ese viene más para los humanos por la localización anatómica de bípedo? Sí, Doc, normalmente esa es la que se altera y también puede ser iatrogénico, causado por Correcto. nosotros mismos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién habló? Yo, profe Stephanie. Stephanie, perfecto. Pero les decía cómo se llama más para nosotros que para medicina humana esa glandulita. Adrenal. Adrenal, ¿no es cierto? Sí, señor. Adrenal, la pronunciamos. Adrenal quiere decir que está donde, al lado del riñón, en el caso nuestro, adelante del riñón, en el polo craneal del riñón. En los humanos se le dice suprarrenal, porque la primera vez que la encontraron, la vieron localizada sobre el riñón o sobre los riñones. Los dos nombres son válidos, pero tiene que ver, y hoy por hoy la llamamos más adrenal o adrenal, ¿correcto? Entonces, tenemos pacientes en general cuya causa del hiperadrenocorticismo se localiza en una u otra parte. ¿Cuál es la más frecuente? Desde el punto de vista estadístico de la patología. Normalmente siempre son ya sea bilateral o unilateral o si no estoy mal en la hipófisis. Oh, muy bien.
hiperadrenocorticismo, adrenal o pituitario dependiente. Son las dos causas principales. Se describe en el proceso estadístico que alrededor del 85% de los casos son pituitario dependientes por micro o macroadenomas. La gran mayoría de las veces y en los estadios iniciales son microadenomas pituitarios. ¿Qué pasa cuando tenemos un sobrecrecimiento o tenemos macroadenomas pituitarios desde el punto de vista clínico de nuestros pacientes, doctores? Ya hablamos de poliuria, polidipsia, polifagia, jadeo, abdomen péndulo. Inicialmente, aparentemente ganancia de peso. Esa no necesariamente es una verdadera ganancia de peso. Sí, buenas. ¿Quién habla? Stephanie. Stephanie. Listo, sí. Es que se interrumpe, te oigo interrumpido. Adelante, adelante, Stephanie. Si no estoy mal, también la cola de rata. Muy bien. La cola de rata, qué bueno que comentamos eso, fue un signo clínico que si ustedes revisan la literatura, muchos autores, los primeros que empezaron a hablar de endocrinología, llegaron a aseverar: la cola de rata en los caninos es un signo, oigan del atrevimiento, patognomónico de hipotiroidismo. Cuidado. Yo en la clínica, a menos que me demuestren lo contrario, a nivel de clínica, no veo nada patognomónico. Sería facilísimo. Y eso llevó inicialmente también a ese sobrediagnóstico del hipotiroidismo. Perro que llegaba con la cola pelada, con cola de rata. Ese es un hipotiroideo porque fulano dijo que era signo patognomónico. No, no, y no es cierto. Para mí en medicina, tal vez en cito y en histopatología, puede haber hallazgos que sí se puedan llamar aún patognomónicos. Clásicos inequívocos como es la significancia de ese neologismo dentro del léxico médico. Pero en medicina, para mí, en la clínica al menos, patognomónico no hay nada. Absolutamente nada. Todo es variable, todo es relativo. Dijimos en medicina 1 y 1 pueden ser cualquier cosa. Y de ahí la importancia de nuestra actividad. Entonces, sí se puede dar en hiperadrenocorticismo, sí señora, y ya no es patognomónico, de hipotiroidismo. ¿En qué íbamos? En que hay causas adrenales y causas pituitario dependientes. Las pituitario dependientes dijimos micro y macroadenomas. Les preguntaba, ¿qué pasa con los macroadenomas? ¿Qué importancia tienen? ¿Y cómo sospechamos desde la clínica que un paciente puede tener un macroadenoma pituitario? Que probablemente es un hiperadrenocorticoideo dependiente de la pituitaria y que de pronto está cursando con un macroadenoma. Sí, adelante.
Doctor, no sé si, la verdad no lo sé, problemas neurológicos, algo neurológico. Total, total, sí señora. Empieza la compresión intracraneana y vamos a tener manifestaciones neurológicas. Acuérdense dónde está localizada la pituitaria. Y si estamos hablando de un macroadenoma, y cada vez que una neoplasia de este tipo, un tumor de este tipo, mejor neoplasia, acordémonos de ese principio básico, toda neoplasia es un tumor, pero no todo tumor es una neoplasia. Entonces hablamos de esa neoplasia intracraneana y que se llama macroadenoma cuando empieza a tener alrededor de 2 centímetros y empieza a hacer compresión. Encefálicamente. Y entonces depende de las áreas afectadas. Acordémonos de los 12, hoy se dice de los 13 pares craneales. Y llega a haber sintomatologías. Entonces, perfecto, sí señora. Iniciación de sintomatologías, signologías neurológicas compatibles con ese cuadro general que hemos venido hablando. Impacto tegumentario, polidipsia, poliuria, polifagia, apetito, abdomen péndulo, cola de rata que se puede presentar, sí. ¿Qué pasa con el tegumento de los hiperadrenocorticoideos si los comparamos con los hipotiroideos? Ya describimos lo que pasa entre dermis y epidermis de un paciente hipotiroideo. ¿Qué ocurre con el hiperadrenocorticoideo a nivel de su piel? Hay como adelgazamiento de la dermis. ¿Nicolás? ¿O quién habla? Will. Ay, ¿Quién, perdón? Juan David. Juan David. Muy bien. Correcto, señor. Ya hablamos que hay atrofia epidérmica y espesamiento de la dermis y ya sabemos por qué razón en los pacientes hipotiroideos. ¿Qué pasa con la piel de los hiperadrenocorticoideos? Se adelgaza, se atrofia la piel. ¿Se acuerdan de un signo que se describe como la cabeza de Medusa en los hiperadrenocorticoideos? ¿Y saben por qué se presenta? ¿Y dónde se localiza? Y es parte del problema dermatológico que nos compete a nosotros en este tema y en este diplomado. Doctores, Doctor, atrofia. Sí, adelante, ahí sí adelante. ahí en ese caso se observa principalmente en el abdomen, ¿no? Así es. ¿Por qué? ¿Y Por por qué se el le llama así? adelgazamiento de la piel y con eso se comienza a ver la vasculatura que tiene el abdomen. Así es, señor. Así es. Muy bien. ¿Qué pasa con un paciente hiperadrenocorticoideo a nivel hepático? A nivel vaso. A nivel vaso e hígado. ¿Por qué? Si no estoy mal, a nivel pues de ecografía se vuelve más hiperecoico. Creo que eso es uno de lo que uno puede ver.
¿Y pero por qué como se tal, vuelve hiperecoico o hiperecogénico? porque se sobrecarga quizás. ¿Se sobrecarga en qué sentido? Pues normalmente en el vaso van y mueren los eritrocitos, ¿no? Ujú. Tengo entendido que ahí finaliza el ciclo, entonces al haber un aumento de funcionamiento, no sé, yo creo que, no sé si lo que estoy diciendo está bien, Muy pero bien, quizás por un creo lado, que vas por el lado que es posiblemente no logramos la expresión exacta. Muy bien, hay estados congestivos en vaso e hígado. Hay lo que se llama, en la terminología médica, hepatoliemogalias. Se agrandan esos órganos. ¿Por qué? Por estados congestivos. Porque la circulación no es normal. El aflujo y el drenaje no es normal, entonces se congestionan. Ya dijimos qué pasa con el riñón y la circulación general y el aumento de la presión arterial. ¿Cierto? Todos los órganos y el sistema cardiovascular. Acordémonos lo que pasa a nivel arterial y a nivel de la circulación de retorno. Entonces empieza a haber un éxtasis en el retorno que conlleva a congestión, agrandamiento de esos órganos. Yo los invito a que tengamos muy en cuenta la imagenología. Valiosísimo diagnóstico, valiosísimo recurso complementario. Pero esos términos dejémoselos al imagenólogo para que describa lo que encuentra. Los clínicos interpretamos lo que eso quiere decir desde el punto de vista de la fisiología, de la anatomofisiología. ¿Qué está pasando con el órgano? Y eso es lo que ocurre. Hepatoliemogalias. ¿Por qué hay abdomen péndulo en los pacientes hiperadrenocorticoideos, doctores? Porque es que nosotros, lo que les digo, tenemos es que explicar todo desde el punto de vista fisiopatológico para justificar, encontrar razón y raíz de lo que pasa con nuestros pacientes. ¿Qué piensan? Hablamos incluso que de pronto ganaban peso los hiperadrenocorticoideos, los cushinoides. ¿Es verdadero la ganancia de peso? yo creo que es relativo, ¿no? O sea, Correcto. ¿Por qué es relativo? Cuéntame. ¿Cuál es la razón de la teoría de la relatividad? Que yo creo que a eso era que se refería Einstein en el mundo. Todo es relativo y más en medicina. porque no todos los pacientes Cushing se van a comportar de la misma manera. Pues unos se van a alimentar muchísimo más que otros, entonces el abdomen pendulante no me va a decir como, sí, es un paciente Cushing, no. Podríamos ver un paciente sin el abdomen pendulante y Muy bien bien, podría ser muy bien. Cushinoide. Es que a veces son voraces, indudablemente, polifágicos, ¿correcto? Pero yo les hablé de equilibrio metabólico gasto, ingesta-gasto en los hipotiroideos. ¿Ustedes creen que con la hiperactividad que tiene un hiperadrenocorticoideo, por más que coma, se va a engordar? Difícilmente, y más cuando su hígado y su riñón están empezando a funcionar mal.
¿Se acuerdan de algo que se llama equilibrio hídrico electrolítico? Muchas veces empiezan a retener líquidos. Y ya vimos que hay hepatolienomegalia, hay congestión orgánica, multiorgánica. Doctor, Acumulan, perdóname. ese sería el líquido de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Ese desbalance. Primero ahí, y al punto en que pueden llegar a tener condiciones ascíticas o edemas, los estados congestivos. Pero en general es una descompensación total de su metabolismo, con un paciente que es hiperactivo, que por eso vive jadeante. Entonces, organomegalia, de pronto retención de líquidos, eso es muy individual. Alteraciones hídrico-electrolíticas, sodio, potasio principalmente o primariamente alteraciones, con la poliuria, ¿correcto? ¿Qué pasa desde el punto de vista de las masas musculares si ya dijimos que hay atrofia tegumentaria y por eso la visualización de la vasculatura y principalmente en el abdomen, y en el abdomen se da justamente por el estado de la éstasis de retorno que hay correlacionado con ese estado congestivo del hígado? ¿Qué pasa con los músculos? Esos pacientes son anabólicos o catabólicos. Cuando están ya avanzados, claro que sí. Tenemos fases de las patologías y por eso es que nosotros analizamos eso y analizamos nuestro paciente. ¿Por qué se descuelga el abdomen? Porque hay, Por la pérdida de fuerza. hay Porque hay, catabolismo proteico, ¿no? claro, que hay sarcopenia. Porque los músculos de la prensa abdominal se van lisando. ¿Correcto? Las masas musculares se pierden por el catabolismo. Inicialmente hay un anabolismo. ¿Se acuerdan de lo que llamamos en el término de los deportistas, los anabolizantes? Estamos hablando de corticosteroides, de glucocorticoides. ¿Qué son los glucocorticoides? ¿Anabolizantes o catabolizantes? Doctores. Serían anabolizantes, ¿cierto? Muy bien. En una parte y en un momento. ¿Por qué se le tiene tanto temor hoy? Sobre todo por los empíricos y los alumnos del doctor Google. ¿Por qué se hablan pestes de los corticosteroides? ¿Por qué proscriben los corticosteroides y a veces casi que proscriben a los médicos que prescribimos un esteroide? Que son malísimos, que son devastadores, que matan a los pacientes. Bueno,
qué no dicen de los esteroides? ¿Qué tal que no hubieran descubierto los esteroides, que no existieran? Eso depende del médico, del paciente y de la dosis. ¿Qué funciones cumplen los glucocorticoides? Básicamente, grosso modo, porque son muchísimas, pero grosso modo, ¿para qué los usamos en la clínica diaria? Para inmunosupresión. Bueno, una es la más importante. Antiinflamatorios. Oh, ok, ahí están las dos. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? ¿Cuál es su función benéfica primaria? La otra también es benéfica y muy importante. Porque son anabolizantes. Porque son antiinflamatorios a las dosis normales antiinflamatorias. Porque son potentísimos antialérgicos, que son una ayuda impresionante para el paciente y para el médico cuando los usamos correctamente. Cuando sabemos decidir cuándo, cómo, dónde, a qué dosis y por cuánto tiempo. Y cuando logramos detectar las idiosincrasias. Acuérdense que utilizamos la aspirina más o menos 150 años para el dolor de cabeza y se vino a saber que su función más importante es como antiagregante. Y se utilizaba vendiéndola en cualquier tienda y se la tomaba todo el mundo. Y en general es benéfica, pero algunos se murieron por aspirina. Idiosincrasia. Con los esteroides, cuando se usan mal, claro que salen todos sus efectos adversos. Cuando los prescribimos bien, cuando el paciente los necesita y los tolera, van bien. Entonces depende de la dosis. Las dosis fisiológicas para el efecto antialérgico, antiinflamatorio de los esteroides son anabolizantes. Son estimulantes del apetito. Pero cuando se nos va la mano o simplemente tenemos que prescribirla a las dosis altas para que cumpla su otro efecto diametralmente opuesto, son inmunosupresoras y son catabolizantes. Entonces depende de, pero en la fisiología normal, acuérdense que tenemos el cortisol endógeno. ¿Qué tal si no tuviéramos cortisol? Nos levantamos, reaccionamos, compensamos el frío exterior, en fin, toda la fisiología normal de los corticoides. Entonces, bien utilizados, que no vayamos contra nuestro paciente o no encontremos una idiosincrasia, va bien. Y simplemente buscamos y prescribimos la dosis de acuerdo a las necesidades del paciente. Entonces, por eso cumple funciones anabolizantes o catabolizantes. En el proceso del hiperadrenocorticoideo, pues llega el momento en que se están produciendo más de lo normal, por eso se llama hiperadrenocorticismo, son catabolizantes. Entonces el paciente tiende a deteriorarse muchísimo más que a engordar. Por eso esa ganancia de peso aparente puede ser temporal, puede ser un poco por la voracidad inicial, pero esa está compensada en relación gasto
ingesta, gasto. Son hiperactivos. Entonces revisemos todas esas cosas. Miren, doctores, que cuando conocemos la fisiología de nuestros pacientes, encontramos las explicaciones, encontramos la razón y tenemos la posibilidad de ir buscando la raíz de lo que está pasando en él. Y por eso les digo, la clínica es, debe ser y será soberana para un médico idóneo, para un médico que se preocupa de su paciente. Y luego tendremos todas esas magníficas ayudas que cada día tenemos más. Tomografía, TAC, resonancia, buenísimo, todo lo que quiera, todo lo que quiera. Bien utilizado en el momento y cuando el paciente lo requiere y cuando tenemos razones para ordenar una prueba diagnóstica complementaria, X. Estamos buscando aclarar, reafirmar lo que estamos sospechando de la clínica y de la fisiología. No esperando que una imagen o una cifra nos dé la respuesta de lo que no tenemos ni conocemos, ni sospechamos muchas veces. Y por eso se cometen los errores que se cometen. Si aún haciendo las cosas bien, como les decía, nosotros somos médicos humanos y no magos. Y tenemos posibilidad de errar. Por eso debemos evitar y minimizar los riesgos con nuestros pacientes. Entonces nunca podemos hacer ni debemos hacer las cosas superficialmente, ni menos de afán. Muy bien. Qué bien. Mire cómo terminamos. Por eso les decía, no existe ninguna pregunta, ningún comentario que no sea enriquecedor. Nos permite discutir muchas cosas, aclarar y profundizar, redondear. Este paciente, si no hay más preguntas, si las hay, vamos adelante con ellas y con los comentarios. Este paciente me llega en esa condición que vemos en las imágenes de la izquierda. Era un paciente de aproximadamente 2 años de edad. Y ya había tenido todos los diagnósticos posibles, porque el problema del animalito era que se le caía el pelo, se rascaba terriblemente, obviamente olía mal, y los propietarios muy, muy preocupados. ¿Qué creen que le diagnosticaron la primera vez? Que la presentación era por problema dermatológico y por picor intenso. Quizás una dermatitis atópica por el picor intenso y la hiperkeratosis. Muy bien. O una sarna. Muy bien. ¿Alguien da más? Eso fue en el transcurso porque esto, como lo están viendo ustedes, es cuando yo lo recibo. Y llevaba ya aproximadamente un añito de 2 años y desde los 6 meses tenía problemas. Y se fueron empeorando, empeorando a pesar de todos los tratamientos. ¿Qué más se les ocurre? Una dermatitis fúngica extrema. Muy bien. Sí, señor, esa fue la primera, una dermatofitosis. Y ahí lo tuvieron tratándolo alrededor de 6, 7 meses con azólicos. Ante los hongos que no tenía.
podría ser, claro, teóricamente, sospecha de atopía. Para llegar a hacer un diagnóstico de atopía, nos llenamos de razones, tratamos, identificamos, tratamos y eliminamos las complicaciones secundarias frecuentes en un paciente atópico crónico, claro que sí. Dentro de ellas las que tú mencionaste. Procesos de sobreinfección, ácaros, pioderma, levaduras, en fin. Todo. Los secundarios y complicantes hay que confirmarlos, tratarlos y eliminarlos, si existen. Pero ven que ese patrón, más o menos, si ustedes lo revisan, podría, a ojo rápido, decir que respetó la cabeza y respetó la cola. Las extremidades no, pero respetó cabeza y cola. Entonces hubo un mago que igual llegó a diagnosticar hipotiroidismo. Y lo trataron, lo medicaron. ¿Qué más piensan ustedes que podía tener ese paciente? Hay tal vez una dermatitis alérgica por el alimento. Podría ser el cuadro, podría ser compatible también, así como lo era el de atopía. Podría serlo. Lo único cierto es que ese paciente, cuando yo lo recibo, tenía una disqueratosis, una xerodermia absolutamente generalizada. Miren cómo estaba la piel de deshidratada, que se le hacían pliegues por todos lados. Reseca. Absolutamente reseca. Claro, tenía uno que otro Demodex por ahí. Claro, tenía una que otro estafilococo. Acuérdense que esas son generalmente complicaciones infecciosas secundarias ante un proceso de disrupción inmunológica. Y un proceso inflamatorio crónico con una piel seca, pues claro que continúa el proceso del picor. Los pacientes se rascan seguramente día y noche. No pueden estar absolutamente quietos en ningún momento. Pero miren la respuesta con la que yo entrego a ese paciente. Volvió a crecer todo su capa, todo su pelo. Entonces, no se les olvide algo que yo les he dicho y les he insistido. En el examen clínico, nosotros observamos a quién, a nuestro paciente, desde el momento en que entra en la línea de visual en nuestro consultorio y no le quitamos los ojos de encima ni un segundo. Segundo, interrogamos a ese propietario exhaustivamente. Interrogamos, preguntamos todo lo que es posible preguntar inherente a nuestro paciente. Y tercero, recomendamos. Observar, preguntar.
¿Qué preguntas harían ustedes cuando este paciente, oigan lo que les dije, yo lo recibo de 2 años aproximadamente, pero el problema empezó grave cuando ya tenía 6 meses de edad? ¿Qué se les ocurre que puede estar pasando? ¿Qué pudo haber ocurrido con este paciente? Preguntaría Algo a Laura qué congénito. empezó con la alergia ¿Perdón? y más o menos el tiempo que lleva la alergia. Ya. El prurito. Cuidado, cuidado porque tenemos una tendencia inusitada a hablar de alergia cuando tenemos prurito crónico, y prurito crónico no es sinónimo de alergia, mientras no demostremos lo contrario. ¿Correcto? Se podría preguntar hace cuándo fue la última desparasitación externa del paciente, qué come, mm, Excelente. ¿Qué más? cómo se estaba tratando anteriormente, Muy bien. mm, qué exámenes tenemos. Bueno, muy, muy bien. Interrogatorio, interrogatorio, interrogatorio exhaustivo al propietario. ¿Y vive Antecedentes, con otros? catamnesis y anamnesis. Sí, perdóname. Si comparte con otros o viene de algún refugio Excelente, y si vive con más excelente. animales. Muy bien. Este animalito fue adoptado de la calle y estas personas le dedicaron todo lo que pudieron, gastaron todo lo que pudieron intentando mejorarlo. Cada quien dio su diagnóstico, cada quien prescribió su tratamiento y el animalito empeoraba y empeoraba. Doctor, una Stephanie me pregunta. preguntó, hizo un comentario importantísimo, doctores. Los procesos infecciosos que confirmamos o descartamos. Pero acuérdense que hay una correlación entre lo de dentro y lo de fuera. No nos podemos centrar en que pueden ser simplemente los demodex, los sarcópteros, en fin. ¿Qué es el pioderma? ¿Qué son los dermatofitos? Empezó antes de los 6 meses a tener problemas. Entonces, el comentario de Stephanie creo que fue: tratamientos, control de parásitos internos y externos, pulgas, ectoparásitos en general, pero pulgas. Un paciente que no le daban o le daban esporádicamente algo para las pulgas. Y para completar, cuando le aplicaban algo, le aplicaban pipetas. Espotón. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el mecanismo de las pipetas? ¿Cómo actúa? ¿Aspersión? No. Purón, ¿no? Aplicación percutánea. Esa va en medio de las dos escápulas, ¿no? Bueno, ese es un sitio ideal para los gatos sobre todo, pero sí es un magnífico sitio para aplicarla. Mi pregunta es, ¿ustedes se acuerdan el mecanismo de absorción que tienen esos productos que vienen en pipeta, que vienen para aplicación percutánea? Muchos de ellos no van ni se absorben vía hemática. No tienen distribución generalizada.
están en el tegumento y dentro de las horas se difunden. ¿Qué tiene ese paciente en ese estado de la piel respecto a su recambio epidermal? Si estamos hablando de una disqueratosis marcada, de una xerodermia extrema. Simplemente cuidado. En este tipo de pacientes, esas aplicaciones percutáneas, con excepción de aquellas que llegan a tener absorción completa y luego recirculan vía hemática, las otras se eliminan por la misma piel, con el recambio fisiológico. Entonces, en los pacientes normales, tegumentariamente normales, esas pipetas pueden llegar a durar los 28 días, que dice la farmacopea. En un paciente con disqueratosis, si bien le va, por ahí 7 a 10 días durará actuando. Y le aplicaban por allá cada 6 meses una pipeta contra pulgas. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Nada, nada y nada. Pero el paciente sí salía 3, 4, 5 veces al día. ¿A dónde? Al parquecito. A donde van al sanitario de todos los perros de las ciudades. Doctor, Sí, una pregunta. sí. Digamos, en este caso, el Broadline, que es usado mucho en gatos, que es para desparasitación interna y externa, Sí, ¿también no llega vía sanguínea? ¿O sí, sí? exactamente. Ese y otros productos, algunos, lo hacen exactamente y por eso tienen acción sobre parásitos internos, correcto. Ah, Entonces, ok, muchas esos gracias. pueden tener una mejor acción. Pero aquellos normales, la mayoría, entran y salen, ¿no? Por el tegumento. Entonces, su permanencia es muy pobre. Allá es donde iba mi comentario. Paciente, desparasitación. Ah, sí, más o menos, por ahí cada 6 meses. Le ordenaron la tabletica que le daba cuando iba a la consulta. Algún producto, a mí que me lo muestren. Algún principio farmacológico para tratamiento de parásitos internos que tenga acción del 100%. No conozco ninguno. Sobre todas las formas. Hablemos de nematodos. Huevos, 3 formas larvarias, adultos macho y hembra. Los mejores de los mejores tienen más o menos una acción del 94, del 96% sobre los adultos. ¿Y en dónde dejamos las larvas y los huevos? Y resulta que le dan una dosis. Magnífico tratamiento antiparasitario. Eso es lo que está pasando adentro. Indaguen, indaguen, indaguen siempre qué come, qué comió, qué está comiendo el paciente. ¿Sabe con qué lo alimentaban? Con una dietica de esas de moda, de tendencia. ¿Va? Lo que yo, doctora, te adivina. Esas, lo que yo llamo las dietas artesanales. No porque la preparen artesanos, sino porque la preparan en cualquier artesa, en cualquier garaje, sin ningún control. Si aún las mejor preparadas están desbalanceadas, está comprobado. Y están desbalanceadas por déficit o por exceso. Entonces, de todas maneras, hacen daño. Más el proceso de contaminación de las célebres crudas. Y resulta que ahora las llaman precocidas. Y creen que con eso solucionaron todo. Y es una tendencia brutal, brutal, brutal. Sí, adelante.
Doc, una pregunta. En este paciente, además de la dermatitis fúngica, ¿con qué más se fue diagnosticado? Ok, muy bien. Como te digo, el diagnóstico de micosis, de dermatofitosis, se lo hicieron y lo trataron durante X tiempo, y eso no era. Lo único que uno puede derivar de eso y tener mucho cuidado es qué daños devastadores pudieron hacer con los azólicos, que en su mayoría son hepatotóxicos, y más cuando se utilizan indiscriminada, absurdamente y por tiempos absolutamente innecesarios, y más cuando el paciente realmente no tenía lo que presumían como diagnóstico. Ese paciente sí tenía ácaros, tenía un poco de pioderma, pero superficial, como lo pueden ver ahí, lleno de parásitos internos, pero lleno, redondos, ascaris tenía, desde el nacimiento, transmitidos por la madre, aún. La vía transplacentaria y la vía lactogénica, no se les olvide. Abren los ojos y ya están llenos de parásitos, la gran mayoría de animalitos. Y luego creen que con una dosis de un antiparasitario, con eso hicieron el proceso de desparasitación y de limpieza de su intestino. Acordémonos de la microbiota, acordémonos de la conexión de la piel y el aparato digestivo. Acordémonos de los sistemas, del sistema inmunológico, que donde primero se altera es en el aparato digestivo. Y que la nutrición es fundamental para tratar de mantener una piel sana. O de lo contrario, viene el efecto de rebote. ¿Por qué las manchitas y las alopecias de los Demodex en los cachorros? Porque algo está pasando con su sistema inmunológico. Hay una disrupción inmunológica. Paciente en crecimiento, mal alimentado, lleno de lombrices. En épocas donde el distrés externo y medioambiental encima. Porque muchas veces no tienen reparo en vacunar a un paciente en esas condiciones. Que hay que protegerlo, sí, pero ¿está preparado para que su organismo responda a las vacunas? ¿O constituimos más bien un estrés aditivo? Pero nunca caemos en cuenta la fuente de nutrición. Que era buena, supongamos, pues la estaba compartiendo con las lombrices, con los parásitos intestinales. Les digo, tenía ascaris, tenía uncinarias, tenía trichuris y tenía tenias, como si le faltara algo. ¿A dónde iban los nutrientes? Alimentar los parásitos. Claro, con una dieta de mala A la calidad. familia. Correcto, sí, señora. Entonces revisemos. Se desparasitó interna y externamente. Se le corrigió la dieta. Se le ordenaron y prescribieron las terapias tópicas a través de los baños para la reparación de su barrera cutánea. Se controlaron los ácaros, específicamente los Demodex, y miren la respuesta. Ni antibióticos, ni antimicóticos, ni nada que perjudicara más a ese paciente. Y como les digo, ya le habían diagnosticado y tratado también como hipotiroideo. Doctores, la función nuestra es de responsabilidad social inmensa. Y nosotros estamos tratando con vidas. La de nuestros pacientes, que es la que más nos importa. Pero acuérdense que la responsabilidad social va porque estos animalitos son
animales de compañía hacen parte de las familias y entonces en consecuencia nosotros debemos propender por lo que llamamos hoy en día One Health, una sola salud. Como lo dijo Pasteur, la medicina humana cura al hombre, pero los médicos veterinarios propendemos por la salud de la humanidad. Entonces esto no es jugando. Esto es con conocimiento y con estudio todos los días de la vida. Ustedes que están seguramente la mayoría o ya a portas o ya para graduarse o ya se graduaron, ahora cuando salimos de la facultad es que debemos empezar a estudiar profundamente. La labor en medicina de estudio no acaba nunca. El día que la queramos cortar, estaremos entrando en la rápida desactualización, en la pérdida del conocimiento. En las demás profesiones puede tardar 10 años, según los estudios de Harvard. Un ingeniero, un arquitecto, un economista puede dejar de estudiar después de que sale de la facultad 10 años y a los 10 años es como si nunca hubiera pasado por la facultad. Los médicos, en 5 años, si no estudiamos, es como si nunca hubiéramos ido a la facultad. Entonces yo solamente los insto a que todos los días será nuestra labor de estudio, de investigación, de conocimiento, de adquirir, de renovar y de actualizar. Sopesando, claro, de las muchas cosas que se escriben, cuáles son las válidas, cuáles son las reales y cuáles otras que no tienen tanta importancia porque también las hay. Doctora Wendy, por mí, estoy aquí encantado. Y si hay preguntas... No, nosotros también estamos encantados, pero ya se nos fue un poquito el tiempo. Entonces, yo creo que podemos cerrar la sesión de hoy. Doctor Laureano, muchísimas gracias por todas tus enseñanzas. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que tus sesiones fueron demasiado productivas en todos los sentidos. Y bueno, y esperamos seguir contando contigo en otras oportunidades. Y chicos, muchas gracias por la asistencia hoy. Nos vemos entonces en la última sesión conmigo el lunes de la semana entrante, misma hora, 7 p.m. Y bueno, ya oficialmente cerramos la sesión. Muchísimas gracias, doctor Laureano, y que tengas una muy feliz noche. Igualmente, doctora Wendy, muy querida, nuevamente, millón de gracias por haberme convocado, invitado, y en la medida en que yo pueda, ahí estaré, siempre colaborando y apoyando esa labor tan inmensa que tú haces a través de la universidad. A los participantes, muchas gracias y muchas gracias por su intervención. Miren cómo enriquecemos los auditorios. Muchas gracias, buena noche, buen descanso para todos. Ha sido un placer. Gracias, Muchas gracias, doctor. Que tenga buena noche. Muchas gracias, doctor. A Descanse. ustedes. Hasta luego, Doc. Muchas gracias por todo. Doctora Wendy,